Apreciados colegas, es un honor para nosotros presentar este trabajo integrador elaborado por el grupo número 6. Nuestro equipo está integrado por Gismelda González, Mario de Jesús González, Jazmín Mancuello, Marlene Mancuello, María Magdalena Miranda y quien les habla, Laura Melgarejo. Espero que el trabajo sea de su agrado. Muy buenas tardes. En este video voy a realizar un resumen del voto del ministro Alberto Martínez Simón de una acción de inconstitucionalidad relacionada con el acceso a las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos. En este caso, la Contraloría General de la República promocionó una acción de inconstitucionalidad contra varias resoluciones judiciales, también contra la acordada 1005 del año 2015 de la Corte Suprema de Justicia. La Contraloría sostenía que las declaraciones juradas debían mantenerse bajo custodia y que solamente podían ser entregadas a los casos previstos expresamente por la ley. Además, argumentaba que la Corte Suprema de Justicia se excedió al dictar la acordada que reglamenta el acceso a la información pública. Sin embargo, el ministro Alberto Martínez Simón consideró que las resoluciones judiciales atacadas no eran inconstitucionales, sino que protegían derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional. El ministro explicó que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental reconocido por el artículo 28 de la Constitución paraguaya, así como también en tratados internacionales de derechos humanos como el del Pacto de San José de Costa Rica. Según su voto, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información pública sin necesidad de justificar intereses alguno, salvo casos excepcionales previstos por la ley. También señaló que las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos constituyen información pública porque se relacionan directamente con personas que administran recursos y bienes del Estado. Por ello, existe un interés legítimo de la ciudadanía en conocer esa información para garantizar la transparencia y el control ciudadano. El ministro rechazó el argumento de la Contraloría que afirmaba que dichas declaraciones formaban parte del patrimonio documental privado de las personas. Explicó que no se trataba de datos íntimos o personales protegidos constitucionalmente, sino de información patrimonial vinculada al ejercicio de funciones públicas. Otro punto importante es del voto de la defensa de la acordada número 1005 de la Corte Suprema. El ministro sostuvo que esta acordada no viola la Constitución, ya que solamente establece un procedimiento para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública mediante la vía del amparo. Es muy importante destacar que por este medio finalmente el ministro Alberto Martínez Simón concluyó que las resoluciones judiciales cuestionadas respetaban plenamente la Constitución y favorecían la transparencia del Estado. Por esa razón, votó por rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Mi nombre es Marlene Mancuello. En este trabajo me corresponde sobre el análisis del voto del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia. Este ministro también votó por el rechazo total de la acción de inconstitucionalidad, pero desde una perspectiva eminentemente política y filosófica, centrada en los fundamentos del Estado democrático y republicano. Para el ministro Ramírez Candia, las sentencias impugnadas no solo no son inconstitucionales, sino que son expresión del más puro principio republicano. Y sostuvo que la publicidad de la conducta de los funcionarios públicos, incluyendo su situación patrimonial, es inherente al control ciudadano. Ramírez Candia analizó los presupuestos de procedencia del amparo, que es el artículo 134 de la Constitución Nacional, y consideró que estaban cumplidas la omisión ilegítima de la Contraloría al negar la información, la lesión al derecho a la información y la urgencia derivada de la falta de otras vías eficaces. Las normas constitucionales y legales invocadas por el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia son
el artículo 1, el artículo 28, el artículo 134 y el artículo 256 de la Constitución Nacional, como así también el artículo 556 del Código Procesal Civil y la Ley 5282-14. Desde mi opinión, la aplicación de las normas por parte del ministro Ramírez Candia es correcta, aunque su enfoque es más principialista que técnico-jurídico. Su interpretación del artículo 28 de la Constitución Nacional a la luz del artículo 1, que define al Paraguay como República Democrática, es impecable. Para fundar su voto, el ministro Ramírez Candia citó a FIS 2010 y a su obra Democracia y Disenso, la cual es una teoría de la libertad de expresión, utilizando la idea del panóptico inverso como fundamento teórico de la necesidad de control ciudadano sobre los funcionarios públicos. Muchas gracias. Soy la abogada Gismela González. Me corresponde analizar el voto de la ministra María Carolina Llanes Ocampo. La ministra centró su voto en analizar la viabilidad de la acción de inconstitucionalidad contra la resolución judicial de amparo y las acordadas. En primer lugar, ella sostuvo que aunque el artículo 581 del Código Procesal Civil establece que la resolución de segunda instancia en amparo causa efecto ejecutoria, el artículo 556 del mismo cuerpo legal permite la acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones judiciales cuando ésta sea violatoria de la Constitución. En cuanto al fondo, la misma ha realizado una profunda ponderación de los bienes jurídicos en conflicto, que es el derecho de acceso a la información pública, el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del patrimonio documental. En consecuencia, ella consideró que la sentencia impugnada no era arbitraria ni violaba la Constitución, ya que se fundaron en una interpretación razonable y sistemática de las leyes aplicables. Las normas constitucionales y legales invocadas son los artículos 28, 33, 36, 134, 137 y 256 de la Constitución Nacional y los artículos 556, 581 y 586 del Código Procesal Civil. Desde mi opinión, la ministra Llanes ha aplicado correctamente las normas constitucionales y legales. Su voto es ejemplar en su técnica de ponderación de derechos fundamentales en conflicto. La misma ha formado su decisión basándose principalmente en la legislación nacional, la normativa internacional y los principios generales de derechos constitucionales. Su fundamentación es más legalista y principalista que académica, en el sentido de que haya citado a los autores. Es todo de mi parte y muchísimas gracias. Me presento, soy Laura Melgarejo y me corresponde hablarles del voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón. Él votó por el rechazo total de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, y su postura se destacó principalmente por un análisis técnico y procesal muy riguroso. A diferencia de otros votos que profundizaron más el fondo del conflicto, Jiménez Rolón centró gran parte de su argumentación en cuestiones preliminares de admisibilidad, lo que finalmente resultó suficiente para rechazar la acción. En primer lugar, el ministro analizó el argumento de la Contraloría respecto a la supuesta
inconstitucionalidad indirecta de las sentencias judiciales. La institución sostenía que las decisiones dictadas en el juicio de amparo eran inconstitucionales porque estaban fundamentadas en la acordada número 1005/15, la cual ellos consideraban contraria a la Constitución. Frente a esto, Jiménez Rolón aplicó de manera estricta el artículo 562 del Código Procesal Civil. Esta norma establece que no puede plantearse posteriormente una acción de inconstitucionalidad contra una sentencia fundada en una norma supuestamente inconstitucional si la parte no promovió oportunamente la excepción de inconstitucionalidad durante el proceso original. La Contraloría argumentó que dicha excepción no podía ser presentada dentro de un juicio de amparo, debido al artículo 586 del Código Procesal Civil, que prohíbe articular excepciones en este tipo de procedimientos. Sin embargo, el ministro realizó una distinción fundamental. Explicó que la excepción de inconstitucionalidad no debe entenderse como una excepción procesal ordinaria, sino como una verdadera garantía constitucional y una pretensión autónoma dirigida a la Corte Suprema de Justicia. Por ello concluyó que sí era perfectamente posible promover la excepción de inconstitucionalidad dentro del juicio de amparo. En consecuencia, consideró que la Contraloría tuvo la oportunidad procesal para hacerlo y no la utilizó. Aplicando el principio de lealtad procesal, sostuvo que la institución no podía intentar cuestionar posteriormente las sentencias mediante una acción de inconstitucionalidad. Una vez descartado el argumento de la inconstitucionalidad indirecta, el ministro pasó a estudiar si las sentencias eran arbitrarias por sí mismas, es decir, si existía una inconstitucionalidad directa. Tras revisar los fallos de primera y segunda instancia, concluyó que no existía arbitrariedad alguna. Señaló que ambos tribunales realizaron un análisis razonado y detallado fundamentando sus decisiones en la Ley 5282/14 en tratados internacionales y en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, recordó que una simple discrepancia con la interpretación realizada por los jueces no convierte automáticamente una sentencia en arbitraria. Citando el doctrinario, Néstor Pedro Sáez afirmó que solamente una interpretación imposible o jurídicamente inaceptable permitiría invalidar una resolución judicial por arbitrariedad, situación que claramente no se verificaba en este caso. Entre las normas constitucionales y legales analizadas se encuentran los artículos 132 y 256 de la Constitución, los artículos 538, 545, 546, 547, 562, 582 y 586 del Código Procesal Civil, la Ley 5282/14 de la Ley 600/95 y el artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde una perspectiva técnico-procesal, el voto de Jiménez Rolón es considerado uno de los más sólidos del fallo. Su principal aporte fue resolver la aparente contradicción entre el artículo 546 y el artículo 586 del Código Procesal Civil, diferenciando claramente las excepciones procesales comunes de la excepción de inconstitucionalidad como garantía constitucional. Finalmente, el ministro también dejó en claro que la acción de inconstitucionalidad no puede utilizarse como una tercera instancia para revisar nuevamente el contenido de las sentencias, sino únicamente para corregir violaciones graves y evidentes a la Constitución. Para sustentar sus posturas, citó a Mendoza en su obra Derecho Procesal Constitucional y a Sáez especialmente respecto a la doctrina de la sentencia arbitraria. Muchísimas gracias. Me presento, abogada María Magdalena Miranda Núñez. En el marco del presente trabajo me corresponde analizar el voto emitido por el ministro Marcos Riera Hunter en el acuerdo y sentencia número 111 del año 2020. El magistrado comenzó analizando la constitucionalidad de la acordada 1005/2015. Sostuvo que si bien la acordada excedió su competencia al establecer reglas de procedimiento y competencia, materia reservada a la ley formal del Congreso, no corresponde declarar su inconstitucionalidad en este caso porque la Contraloría carecía de legitimación activa. Para Riera Hunter, la Contraloría no sufrió lesión directa o indirecta por parte de la acordada, ya que incluso sin ella el amparista podía haber promovido su acción por la vía de juicio ordinario o sumario, y los jueces tenían el deber de arbitrar un procedimiento. Al no haber perjuicio, la acción contra la acordada era improcedente. En cuanto a las sentencias, Riera Hunter realizó un profundo análisis
del conflicto normativo entre la Ley Especial número 5033/13 y la Ley General número 5282/14, llegando a la conclusión de que si existe una derogación tácita de la primera por la segunda, se realizó un ejercicio de lógica jurídica, presentando enunciados imperativos para demostrar la incompatibilidad entre ambos procedimientos, al ser la Ley 5282/14 posterior y regular la misma materia, información patrimonial del funcionario contenida en una fuente pública, concluyó que sus disposiciones contenidas en los artículos desde 12 al 22 derogaron implícitamente el artículo 3, inciso 5 de la Ley 5033/13. Por lo tanto, desestimó el argumento principal de la Contraloría. Sin embargo, el magistrado detectó un vicio inconstitucional en las sentencias recurridas: la violación del principio de congruencia. Señaló que tanto el juzgado de primera instancia como el Tribunal de Apelación ordenaron a la Contraloría proveer información sobre los cónyuges de los declarantes bajo régimen de comunidad y sobre los hijos menores bajo patria potestad. Este extremo no habría sido solicitada por el amparista en su demanda. Al conceder algo no pedido ultra petita, los jueces incurrieron en un vicio de arbitrariedad que vicia parcialmente el fallo. Por esta razón propuso hacer lugar parcialmente a la acción, declarando la nulidad de esos pronunciamientos específicos, pero confirmando el resto de las decisiones que ordenaba proveer la información del declarante principal. Normas constitucionales y legales invocadas en su voto fueron los artículos de la Constitución, como el artículo 3, 15, 45, 131, 137, 259, articulados del Código Procesal Civil, la Ley 609/95, Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la Ley 5033/13, la Ley 5282/14, el Decreto número 4064/15. Desde mi opinión, el voto del magistrado Riera Hunter es un modelo de rigor técnico. Su análisis sobre la inconstitucionalidad de la acordada por exceso competencial es jurídicamente correcto, aunque su decisión de no declararla por falta de legitimación es una solución pragmática y procesalmente adecuada. Su análisis sobre la derogación tácita de la ley especial por la ley general es un ejemplo de cómo aplicar correctamente el artículo 7 del Código Civil. Sin embargo, su contribución más importante es el señalamiento de la violación principal de congruencia, que protege el derecho procesal constitucional fundamental. Por lo tanto, su decisión es declarar parcialmente inconstitucional esa parte de la sentencia es inobjetable. Sobre el último punto, entiendo que se refiere al hecho de hacer juego de lógica o suerte de contradicción propio del principio de exclusión, que no es correcto afirmar que una ley especial siempre esté por encima de una ley general, y especialmente a lo que se refiere el uso de salvo. Buenas, mi nombre es Mario González. A mí me corresponde hablar sobre análisis de la postura de la magistrada María Mercedes Guglielmini. La magistrada María Mercedes Guglielmini emitió un voto complejo y matizado, que si bien reconoce la importancia del derecho a la información, concluye que las sentencias impugnadas son parcialmente inconstitucionales debido a vicios en la legislación aplicada, más que por injusticia de los jueces. En primer lugar, desestimó el cuestionamiento a la acordada número 1005/15, señalando que la Contraloría la consistió al no impugnarla oportunamente en el juicio de amparo, lo que a su juicio le resta interés para hacerlo ahora. No obstante, aclaró que aun si se hubiera planteado la vía del amparo, es la idónea para proteger el derecho a la información, dada su urgencia y naturaleza de garantía residual. El núcleo de su voto es un profundo análisis de los conceptos de datos públicos, datos privados y datos sensibles. La ministra sostuvo
que la ley número 5282/14 peca por exceso al definir como pública toda información en el poder del Estado que no sea secreta o reservada por ley, lo que puede ser dañoso para los derechos a la intimidad y privacidad. Distinguió entre los datos generados por la función pública y los datos personales recabados por el Estado, potencialmente privados. En este sentido, argumentó que la ley número 5033/13 contenía vicios, inconstitucionalidad parcial, ya que delegaba de manera impropia en la Contraloría de la regulación de derechos fundamentales. Desde mi opinión, el voto de la magistrada Guglielmini es un ejemplo magistral de aplicación de derechos constitucional comparado y de la técnica de ponderación. Su análisis es jurídicamente superior al limitarse a una mera subsunción legal. Al identificar los vicios de inconstitucionalidad en las propias leyes y al aplicar un riguroso test de proporcionalidad inspirado en la mejor jurisprudencia europea e interamericana, ofrece una solución que protege tanto derechos a la información como los derechos a la intimidad y privacidad, armonizándolos de manera razonable. Su postura es correcta porque evita dos extremos igualmente peligrosos: el secretismo absoluto y la transparencia total e indiscriminada. Para fundar su voto, la magistrada realizó un uso extensivo y preciso de citas doctrinales y jurisprudenciales. Citó al doctrinario constitucionalista Sagues, 2016, sobre el concepto de sentencia arbitraria. Citó al profesor Bernard de Batin sobre la complejidad de la privacidad en la era digital. La parte más notable de su voto es la cita y análisis detallado de una sentencia número 20 de 2019 de la Corte Constitucional Italiana, con comentario del magistrado Potente Zanon, así como múltiples sentencias del Tribunal de Justicia de Unión Europea, no citando en este trabajo. Muchas gracias. Como grupo, compartimos la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ya que fortalece la transparencia, el acceso a la información pública y el control ciudadano sobre los funcionarios públicos. Consideramos que la publicación de las declaraciones juradas constituye una herramienta importante para prevenir la corrupción y garantizar rendición de cuentas. Además, valoramos que la Corte haya protegido el equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, limitando la divulgación únicamente a los datos necesarios y resguardando la información sensible,